3, 2, 1. Hola, mi nombre es Yasmín Bexaber López y vengo de Honduras, soy de Honduras y represento a Codinca, Vía Campesina, Centroamérica. Y bueno, estamos trabajando las áreas de soberanía alimentaria o con la bandera de la soberanía alimentaria, con la agroecología, desde los conocimientos ancestrales que tienen las compañeras, más con el rol y el papel que juega la mujer dentro de la soberanía alimentaria. Entonces hemos venido trabajando muchas iniciativas como la agroecología, que tiene que ver con cómo alimentarnos sanamente, que tiene que ver cómo recuperar nuestra cultura y nuestro entorno, nuestros pueblos originarios que vienen desde muy arraigados a la historia. Entonces la gente también tiene sus propias experiencias, sus propios conocimientos desde los conocimientos ancestrales, y es que por eso estamos también contribuyendo al desarrollo y el modelo de agroecología a nivel nacional, y que esto pues sea una iniciativa pues a nivel mundial y que nos aporta también a la defensa de nuestra madre tierra y de nuestra madre naturaleza, con toda esta estructura política y nuevas iniciativas que se oponen al sistema capitalista neoliberal. Una pregunta concreta. ¿Tú crees que hay relación con la agroecología, con el trabajo que hacéis y el cambio climático? Claro que sí, porque es este modelo el que realmente le está apostando a que podamos, digamos, hacerle frente a las grandes transnacionales, a las grandes políticas que no benefician al pueblo en sí, y que también son las que las que han venido practicando las desigualdades entre los pueblos. Y cuando nosotras decimos que estamos trabajando agroecología y libre de químicos, que son los químicos los que realmente han venido contribuyendo a este calentamiento global que ahora en día tenemos, entonces cuando nosotras estamos impulsando nuevas iniciativas, pues le estamos apostando a rescatar nuestra madre naturaleza. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces ahora, pensando más en una presentación para todos los chavales, por ejemplo estos que nos miran allí, para un poco para todos los de Sant Cugat que tienen huertos y tal, entonces me gustaría que te vieran en un huerto de Sant Cugat, o sea que haré un poco con la cámara así para que vean que estamos en Sant Cugat y así. Y entonces tú si te puedes presentar un poco y decir después y entonces como dirigirte a los alumnos un poco para decirles, pues estoy viendo vuestros huertos, he venido aquí a Sant Cugat a ver vuestros huertos, qué es lo que hacéis aquí, y entonces pues me parece interesante o así, y nosotros allí hacemos también algo parecido, y entonces nos explicas lo de los niños y todo eso, ¿de acuerdo? Un poquito eso, ¿te va? Va, pues venga, hacemos así, entonces eso servirá un poco de presentación. Sí, entonces nos podemos ubicar nosotros. Sí, perfecto. Aguanta la grabadora a la cámara. Mira, ahora